Poco recibí una consulta de un suscriptor acerca de la CF Moto. Me dice, Víctor, es que la moto no me enciende el ventilador, ya le revisé esto, le revisé aquello. Listo, vamos a hacer una pequeña eh, revisión de diagnóstico para que, digamos, darle una guía a esa persona y pues, le prometí hacerle un video. Entonces, siempre que hagamos un diagnóstico de un sistema, cualquiera que este sea, pues siempre vamos a estar pendientes de ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a estar pendiente de las masas. Entonces, ¿por dónde empezamos con un sistema cualquiera que este sea? Vamos a revisar la masa de la batería. Dicha masa de batería, pues si ustedes ven, nos llega a otro punto donde de igual forma tenemos que revisar esta masa. Esta masa a su vez, pues lógicamente que tiene que estar conectada a la eco en algún punto o en varios puntos porque digamos que tú nunca vas a encontrar una eco que tenga una sola masa. De forma indirecta o directa las tiene. Y esta otra masa que ustedes ven aquí es la del motoventilador. Entonces, estas masas que ustedes ven aquí, el motoventilador la tiene directo. Entonces, una forma de iniciar el diagnóstico es revisando estos negativos, estas masas, estas tierras. El caso es que es un punto negativo. No sin antes, y como siempre he dicho en muchos videos, vamos a revisar todo el sistema de fusibles, todo el sistema de relés. Entonces, veamos cómo se alimenta esta motocicleta. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues empecemos por la llave de encendido, que es el numeral 3 que ustedes ven aquí. Vamos a aumentar un poco más el tamaño. Si es posible, vamos a reducirlo porque no se ve tan bien como se ve a este tamaño que lo tengo ahora mismo. Entonces, podemos ver que tiene este conector. eh, la alimentación consta, como de muchas motos, de dos cables. Y estos dos cables, pues, uno viene de batería. Ustedes pueden estar viéndolo acá. Acá hay un conector o un fusible principal. Y esa alimentación positiva pasa por la llave, se mete, antes de cualquier cosa también se mete a la fusilera principal o la caja de fusible que ustedes ven acá. Muy atentos para que no se pierda. Y asimismo, este mismo positivo se mete a la bobina que induce que se cierre el relé. Aquí en este relé, el 7, que es el relé de principal, por así decirlo. El manual dice que se llama main relé, o sea, el relé principal o el relé que te alimenta prácticamente toda la moto. Y el número 6 es el relé del motoventilador. Entonces miremos que estas positivos te alimentan la bobina que induce que se cierre el circuito en el relé y al mismo tiempo esta mismo positivo te alimenta la caja de fusibles y te alimenta la llave. Entonces empecemos. Revisado estos positivos que ustedes ven aquí, vamos a eh, revisar consecuentemente que cada relé se encuentre en buen estado y que el fusible se encuentre en buen estado. Tenemos que identificar cuál es el fusible que alimenta el relé del motoventilador. ¿Para qué es esto? Pues para irnos directos a revisar el fusible y no perder tiempo. Entonces, el fusible que alimenta, podemos hacer un seguimiento del diagrama. Este sale de aquí y llega al motoventilador, entonces sería este de acá. Entonces, este llega aquí y se mete en este fusible. Ustedes pueden ver que en la caja de fusibles,
Esto es un nodo de positivos que alimenta prácticamente a todos los fusibles. Los que tú no veas en este nodo significa que posiblemente enciendan con la llave, cuando tú abres la llave. Eh, lo que vamos a ver aquí entonces es que este fusible que está acá, el fusible este que está aquí, ese que te alimenta el sistema y el primero que tenemos que revisar. Hecho esto y revisado el relé, vamos a revisar la siguiente cosa importante: cómo se alimenta el relé en la bobina del inducido o la bobina que excita al relé para que se cierre aquí, para que cierre este circuito. Entonces miremos. Entonces vemos este cable que baja aquí, baja acá, y este es el de la ECU. Quiere decir que el de la ECU se activa cuando recibe la señal del sensor de temperatura, eh, para que encienda. Hay una cosa curiosa aquí, y no me he dado cuenta, me disculpan. No veo el sensor de temperatura. Una cosa curiosa que no me había dado cuenta de esto. Vamos a ver: batería, ignición, fan motor, Mark Eco, Start Relay, fusible, fan relay, engine stop. Es una cosa curiosa porque debería aparecer aquí el sensor de temperatura. Vamos a mirar otro diagrama y continuamos. Cosa curiosa, yo no me he dado cuenta, y estos manuales chinos pues no tienen una lógica que uno aplique. Ellos dividen el sistema de la activación del motoventilador y separan eh, el diagnóstico como tal del relé, del sensor de temperatura. Bueno, eh, entonces antes de seguir con el plano, pues ya porque me está obligando el manual a decirlo así, tenemos que también verificar con antelación pues el sensor de temperatura. Nosotros con un escáner o algo que visualice la temperatura, tenemos que tener en cuenta que eh, normalmente cualquier sensor de temperatura tiene un rango de temperatura mínimo y máximo. En el caso de esta motocicleta, podemos observar que el rango mínimo es -20, pero digamos que si estamos en Colombia y estamos en Bogotá, eh, digamos que eso va a empezar en 14, 15 grados, 10 grados, un ejemplo. Entonces diríamos que está en un rango de 2 a 3 kiloohmios cuando la moto esté completamente fría. Entonces, digamos que si ustedes notan que la motocicleta, estando completamente fría, aparece un rango de temperatura anormal, digamos 30 grados, ya ese sensor de temperatura o el cableado tiene algún problema. Acordémonos que este sensor de temperatura, a diferencia de otras motos, tiene 3 pines. Entonces, como este sensor tiene 3 pines, el manual nos está mostrando que tiene un rango de temperatura entre A y C hasta 100 grados, y que entre A y B tiene un rango de temperatura hasta 120 grados. Entonces quiere decir esto que este sensor tiene dos termistores o dos resistencias variables de calor, para hacer funcionar el motor, para decirle a la computadora en qué grados está. Eh, entonces, si ustedes con el escáner observan que la moto ya lleva un día quieta y aparece un rango de temperatura para su, digamos, ciudad, donde estén, a la altura que estén, a la temperatura que estén, perdón, pues
ahí puede empezar un problema con el sensor de temperatura. Este sensor de temperatura, como les digo, eh, podemos ver entonces que tiene tres cables y el modo de revisarlo es como lo hacen en muchas motocicletas, pero la diferencia fundamental es que ese tiene tres pines. Asimismo, también el manual está indicando que el voltaje de salida del sensor de temperatura de agua entre X color y el otro color debe ser de tanto voltaje. ¿Sí? Eso es una cosa que, digamos, casi no utilizamos mucho los que revisamos motocicletas, pero como es un voltaje de salida del sensor, hay que revisarlo porque la ECU, en caso de que entre ese voltaje, pudiera tener algún tipo de problema en caso de que la ECU no votara o no sacara, eh, digamos, el, o recibiera esa señal del sensor y no la estuviera traduciendo en su parte lógica, en su parte analógica, ¿sí? O en su parte análoga y la convirtiera a digital, como ustedes saben. Entonces es posible que si todo esto está normal, es posible que la ECO estuviera en mal estado. Pero digamos que esas son cosas que no se nos presentan tan regularmente. Entonces podemos decir que nos vamos a fiar por el diagnóstico que siempre hacemos. Escáner y rango de resistencia para saber si está en buen o en mal estado. ¿Sí? Ahora nos vamos a ver las conexiones para que ustedes sepan. Entonces, como vimos en el anterior recuadro, pues aquí está la forma de medir el sensor de temperatura. Eh, y lo mismo, debe medir a 20 grados centígrados de 2.5 a 3.5 voltios el sensor de salida entre el pin 41 y el pin 40. Eso sería una forma de medirlo, pero vuelvo y repito, no es totalmente necesario. Si en el escáner nos aparece el voltaje correcto. ¿Sí? Entonces retomemos. Estamos en el diagrama del motoventilador y la persona que me llama me dice no me prende el motoventilador. Entonces descartamos ya el sensor de temperatura que esté bueno. Porque si algo de lo que vimos anteriormente está malo, pues el problema está allí. Ahora, la ECU recibe las señales de, del pin 41 y 40, si mal no recuerdo. Y de acuerdo a eso nos va a activar este que ustedes ven acá. O sea, nos va a activar por medio de este terminal la bobina que induce el magnetismo para que se cierre el relé y nos deje pasar el voltaje del fusible hacia el motoventilador. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Que el relé esté en buenas condiciones, que aquí llegue un voltaje del fusible, que salga nuevamente cuando se active el relé y pase hasta el motoventilador. Entonces, esta parte de aquí del relé, tenemos que tener en cuenta que lo activa el negativo, la ECU, y el positivo, aquí siempre hay un positivo, señores, para que tengan en cuenta ese detalle. Aquí hay un positivo. Ese positivo que ustedes ven aquí, ustedes pueden observar que ¿quién lo activa? El relé principal o el main relé. Miremos este positivo que ustedes ven aquí. Esto es un positivo. Y ese positivo también va conectado a la ECO. Es una alimentación de la ECO. Después de que el relé se activa. Entonces, ese positivo que está acá, que viene de aquí, del otro fusible que está acá, es un fusible independiente. O sea, este main relé tiene su fusible. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Porque si este main relé no está activado, pues no se activa el que está acá. Entonces, miremos que para poder activar este main relé, lógicamente
que si vamos a escanear la moto, tendría que estar en funcionamiento este relé obligatorio. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, este relé está alimentado por acá y perdón, esta ECU está alimentada por aquí, por este que ustedes ven acá, está alimentado por esta caja de fusibles y tiene el stop acá. Miren que este stop que ustedes están viendo aquí, el 8, dice Engine Stop With, o sea, el stop o el run que muchos conocen o la parada de motor. Entonces, después de abrir el switch que está acá, si el run no está activado, no le está diciendo a la ECU que funcione, o sea, la ECU está muerta o la ECU está parcialmente trabajando. Entonces, a que tú no actives el run, por eso está metido en la gráfica, la ECU no funciona. A la ECU no funcionar, pues no te manda la señal la activación o no se alimenta del que está aquí. Porque acuérdense que, miren esto, miren, este cable que está acá es un positivo, es un negativo, perdón, activado ¿por quién? Por la ECU. O sea que indiferente de que tú hagas el switch y se alimente por acá por este fusible, si tú no activas el run, la ECU no está todavía lista para activar el main relay. Y el main relay, pues es el que te activa la alimentación principal de la ECU. O sea, esto es una cadena completa que si tú no activas el stop, no se activa el relé y por consiguiente, pues no te pasa voltaje del fusible por el main relé hacia la ECU. Entonces, esto tiene que estar en buen funcionamiento, eso tiene que estar en buen funcionamiento para que el relé principal funcione. Entonces, verificado todo esto, de que estén en las alimentaciones, una, dos, tres alimentaciones que tiene esta ECO, para que nos pueda tomar la correlación del motoventilador y active el negativo de la bobina magnética o de relé para que pase el voltaje del fusible. Entonces, todas estas condiciones se cumplieron y no prende el motoventilador. ¿Dónde está el problema? Pues el motoventilador tiene el problema. ¿Y cómo realizamos la revisión de esto? Pues es muy sencillo, es simplemente activar con una batería por aparte y verificarlo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Hasta una próxima oportunidad.